Colosenses capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer solamente este versículo así en pie. Después entregamos este tiempo al Señor y pedimos que nos ayude en este estudio de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 10 es una parte de la salutación de Pablo a la iglesia en Colosa. No vamos a leer el contexto de este pasaje, solamente quiero utilizar este versículo en nuestro estudio. Vamos a estar hablando sobre algunas otras cosas, pero quiero empezar con este versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Vamos a regresar a este versículo y mirarlo un poquito más en detalle más adelante, pero vamos a leerlo juntos y después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, ahora que vamos a entrar en nuestro estudio esta noche, estamos hablando en los últimos 2 meses sobre la iglesia en el siglo XXI, mirando algunos pasajes para ayudarnos a entender el propósito de la iglesia. Y Señor, que tenemos 2 semanas que nos queda para terminar este estudio, para después empezar el libro de Romanos en julio, y pido, Señor, que tú nos ayude a prepararnos para ese estudio. Ahora, Señor, que podemos estar atentos, que podemos dejar el Espíritu Santo obrar en nosotros y podemos junto como iglesia disfrutar tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Estamos los miércoles, nos falta 2 semanas para terminar este estudio que yo empecé en junio o en mayo, hablando sobre la iglesia en el siglo XXI, con el propósito de aprender y conocer el propósito de la iglesia. Hermanos, ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Qué es el propósito de tú llegar a este edificio, nosotros la iglesia? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? Los jóvenes vienen a veces para estar con otros jóvenes. Yo tenía un amigo que siempre venía a la iglesia porque tenía una señorita que le quería ver cada servicio, venía fielmente, pero cuando ella faltaba, él faltaba también. Pero a veces tenemos propósitos para venir solamente porque es algo que hacemos. O para que el pastor no me llame y me diga dónde tú estabas, ellos vienen. Y en el tiempo que están en la iglesia, aún estás sentado mirando hacia arriba, están perdidos. Están pensando sobre el desayuno de mañana, están pensando sobre la almohada que va ya mismo a poner en su cabeza, o están pensando en otra cosa. Y a veces Satanás pone cosas en nuestra mente para perder el enfoque y no estar atento y dejar el Espíritu Santo trabajar nosotros. Por eso oramos y pedimos: Señor, saca todo que tengo en mi mente para ponerlo al lado, para que podamos concentrarnos en lo que tú has preparado para nosotros. Cada mensaje que Dios trae a la iglesia, que Dios pone en mi corazón, es para ustedes. Él lo pone en mi corazón porque es algo que nosotros necesitamos en la iglesia. Y es posible que un mensaje indirecto no es para ti, es para otra persona, pero todavía podemos aprender de los versículos que estamos estudiando. Esta noche, como título, tengo examinando nuestra iglesia bíblicamente. Nosotros queremos mirar esta noche cómo nosotros debemos examinar nuestra iglesia para ver si nosotros estamos creciendo, a ver si nuestra iglesia es una iglesia bíblica. Pero ¿qué es la manera que nosotros debemos de examinarnos como iglesia? A ver si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y puse bíblica porque hay diferentes maneras que nosotros vamos a mirar que el mundo o otras iglesias utilizan para ver si su iglesia está creciendo. Pero hay una manera más importante que Dios desea que si miramos a la iglesia que somos nosotros, podemos ver si nuestra iglesia está creciendo o si nuestra iglesia es una iglesia
bíblica. Y por eso queremos mirar algunos detalles sobre este punto, hablando sobre la iglesia. Hermanos, es importante nosotros entender el propósito. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros venimos domingo por la mañana, domingo por la noche, los martes, los miércoles? ¿Por qué tenemos actividades? ¿Por qué hay campañas en la iglesia? ¿Por qué tenemos servicios especiales en la iglesia? Hemos visto que hoy en día el propósito de la iglesia, muchos lo están utilizando para algo diferente, no están predicando la verdad, están en programas y están utilizando otras maneras de su propósito en la iglesia, y nos estamos olvidando el propósito, la razón por que yo vengo, que es escuchar la palabra de Dios. Tenemos que entender que es una iglesia bíblica. Hechos capítulo 2 nos dice a nosotros perseverar en la doctrina de los apóstoles, o otras palabras, predicar y enseñar, tener comunión unos con otros. Es bien importante que tenemos comunión unos con otros en la iglesia para partir el pan, que es la Santa Cena, y en la oración. Es lo que esta primera iglesia hizo en Hechos capítulo 2, cuando fueron salvos más de 3,000 personas, y estaba averiguando qué hacemos ahora. Pues sabemos este versículo, versículo 41, que nos enseña lo que ellos hicieron: perseverar la doctrina, tener comunión, partir el pan y la oración. Venimos a la iglesia para escuchar la palabra del Señor. Hermanos, no lo sabemos todo. Y es una bendición que podemos venir a escuchar, porque aún escucharon este versículo en Colosenses muchas veces. Esta noche Dios puede abrir este versículo en una manera diferente según lo que tú estás pasando en tu vida. Siempre podemos aprender algo diferente de cada versículo que nosotros presentamos y estudiamos juntos. No solamente venimos a escuchar de la palabra de Dios, pero después salimos de la iglesia a proclamar el evangelio para salvación. A una iglesia que yo asistía en Pennsylvania, donde las puertas donde tú sales de la iglesia hacia afuera, ellos tenían arriba: están saliendo al campo misionero. Porque es la verdad. Cada vez que nosotros salimos, estamos saliendo al campo misionero. Venimos a la iglesia a aprender, a escuchar, a prepararnos, y ahora salimos al campo misionero. Salimos a proclamar el evangelio para la salvación, para que otros vengan a Cristo, para que otros vean este mensaje, para que otros vengan a la cruz, para que ellos conozcan el amor de Cristo, para que vean que Jesús pagó por sus pecados, para que entiendan que Jesús le dio a ellos vida eterna si ellos ponen su fe solamente en Cristo Jesús. La iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Nosotros somos miembros de este cuerpo. La Biblia dice que Dios ha colocado a cada persona. Dios te trajo a ti, a esta iglesia, con el propósito de usar sus dones espirituales para edificar la iglesia. Y cuando un miembro padece y está pasando por tiempos difíciles, duele a nosotros. Nosotros levantamos a esa persona, oramos por ellos, le damos lo que necesita. Cuando una persona está con gozo, nosotros tenemos gozo también. Nosotros tenemos gozo esta noche viendo a Evelio después de orando. Nosotros, la iglesia, tenemos gozo porque él tiene gozo. Nosotros tenemos gozo porque estamos viendo lo que Dios está haciendo. Una iglesia es una familia. Nosotros somos familia. Ojalá que tú, miembro de la iglesia, ve a otros hermanos en la iglesia como familia. Tú dices: tú eres mi familia espiritual. Tú sabes que muchas veces la familia espiritual en la iglesia son más cercanas que la familia de carne. Y tenemos esa relación, venimos durante la semana y hablamos y nos apoyamos y nos ayudamos cuando hay una necesidad, pero más importante, nosotros también amonestamos a otros.
Cuando tú ves una persona que está en camino un poquito alejano y están haciendo decisiones que no agrada a Dios, pues nosotros como iglesia levantamos esa persona, le amonestamos en el amor de Dios, no gritándole a ellos, pero enseñándole bíblicamente y levantándole a ellos para que este cuerpo podemos crecer, este cuerpo podemos hacer grandes cosas para el Señor. Pero cuando un dedito, ¿verdad? Como a Carlos allá tenía esa operación en su mano, cuando él tenía esa operación, pues le hacía difícil para hacer algunas cosas, como jugar baloncesto, ¿verdad? No podía. Y pues la otra mano en la otra dirección, no sé, izquierda, derecha, pero tenía que trabajar un poquito más fuerte porque no podía hacer cosas. Y cuando lo hacía, pues Vanessa le daba una bofetada, no puedo usar esa mano, ¿verdad? Porque vino el otro día con un chinchón acá atrás, no sé, dijo que se cayó, pero yo creo que era Vanessa con ese libro que le dio. Pero bueno, no, eso no es cierto. Pero cuando una persona en la iglesia, pues, están pasando, le duele o no puede trabajar por una razón, pues, los otros hermanos trabajan para ocupar ese trabajo que esa persona estaba haciendo. Y nosotros como un equipo, como iglesia, trabajamos en esa manera. Pues somos familia. Dios es la cabeza. La última vez que nosotros estábamos hablando sobre la iglesia, vimos el propósito de la predicación en la iglesia. ¿Qué es el propósito de este púlpito aquí? ¿Qué es el propósito de los hermanos que vienen y predican? Del pastor cuando predica cada semana y los maestros de escuela dominical cuando vienen y enseñan. ¿Qué es el propósito de las predicaciones? Si miramos a Efesios capítulo 4 y ahí donde Pablo comparte estos ministerios que son de Dios, llamados de Dios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vimos estas posiciones escogido por Dios. Vimos el propósito de Dios sobre estas personas. Sabemos que los apóstoles y los profetas fueron ministerios del pasado. Los evangelistas, pastores, maestros son los ministerios ahora que utilizan el púlpito y predican y llevan el evangelio. Después vimos 4 áreas en cual el líder tenía que enfocarse. El propósito de la persona predicar y enseñar. Número 1, hablamos que el propósito es a preparar la iglesia a servir en el ministerio. Nosotros predicamos, enseñamos, te preparamos para que puedan servir aquí en la iglesia. También predicamos para el crecimiento espiritual, para cada persona puede crecer más en el Señor, acercarse más al Señor. Predicamos para que puedan demostrar el amor de Cristo a otros. Predicamos para que la iglesia tenga unidad entre nosotros. Hermanos, cuando tenemos hijos, hablando de la iglesia y cómo nosotros podemos examinar la iglesia, a ver si somos bíblicamente haciendo bien y a ver si estamos creciendo, me recuerda el ejemplo de un bebé. Cuando tenemos hijos en el tiempo atrás, cuando sus niños eran pequeños y nacieron, examinamos a ellos a ver si nosotros somos buenos padres. Vemos la vida de ellos empezando de pequeño a ver si está creciendo. Mira ese bebé que sale de 10 libras o 7 libras. Empezamos a darle comida, leche y vemos que están creciendo y dice, ok, estamos haciendo un buen trabajo. Tristemente, cuando tú llevas a sus niños al doctor y ellos tienen un ejemplo de todos los niños en este mundo y te dicen, mira, tu niño está acá abajo. Pero están comparando a ellos de cuántos miles de niños. Cada niño es diferente, ¿verdad? Mis niños nunca estaban en el medio. Siempre uno arriba, algunos abajo. Pero estaban creciendo. Lo importante es que estaban creciendo. Y vemos ese niño a ver si están aprendiendo o que estoy haciendo un buen trabajo todavía. Examinamos nuestro trabajo según crecen los niños. A ver si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Vemos que están flacos y dice, vamos a dar un poquito de comida. Vemos que está un poquito gordito, vamos a quitarle un poquito de comida. Y nosotros tratamos de examinarnos nosotros como padres
viendo si estamos haciendo un buen trabajo según los niños están creciendo. Miramos a su obediencia de los niños, a ver si ellos están entendiendo los principios bíblicos que estamos enseñándole a ellos en la casa. Y cuando ellos empiezan a obedecer, pues nosotros decimos, pues yo estoy enseñándole bien la escritura si están obedeciendo. Miramos su comportamiento, a ver si ellos tienen amigos buenos, amigos que le están ayudando, amigos que le están llevando a caminos que no son del Señor. Y miramos todos estos detalles y examinamos a nosotros a ver si somos buenos padres. Miramos si son buenos trabajadores o si son vagos. Miramos si sus planes futuros y si Dios está en ella. Aseguramos que tienen a Cristo, le presentamos el Evangelio y oramos que en el tiempo perfecto, ¿verdad?, cuando ellos entienden que son pecadores, que ellos vengan a los pies de Cristo, pero seguimos presentándole y enseñándole la verdad para que conozcan que son pecadores, que conozcan lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Miramos a su educación, a su trabajo, a ver si pueden vivir solo. Vemos su familia cuando salen de la casa, su esposa, sus niños que van a ser sus nietos. A ver si lo que yo le enseñé cuando era pequeño, ahora que tienen sus familias, están practicando esas enseñanzas bíblicas, ese esfuerzo de llevarlo a la iglesia, de enseñar los principios de enseñarle el amor en la casa. Ahora eso se lo están llevando a sus propias casas y a sus niños. Y estamos gozosos cuando tienen éxito. Estamos gozosos cuando ellos están en el ministerio. Están gozosos cuando están en el colegio, como tengo 2 de ellos ahora. Sabiendo que, por lo menos creo que yo hice lo mejor para ellos, para dirigirlos, que llegan al colegio y pueden prepararse para servirle al Señor. Podemos dar una lista de cómo nosotros examinamos a nosotros si somos buenos padres. Y en esa misma manera, cuando hablamos de la iglesia y examinamos nuestra iglesia es una iglesia bíblica, nuestra iglesia está creciendo. ¿Cómo nosotros examinamos nuestra iglesia para ver si somos una iglesia que estamos creciendo? A ver si el pastor está haciendo un buen trabajo. A ver si los miembros están aprendiendo y sirviendo. A ver si mirar su vida espiritual y su crecimiento. Y esta noche, como vamos a examinar este asunto de la iglesia bíblica, y muchas veces miramos a los números. Examinamos la iglesia dependiendo en los números, en las personas que vienen a la iglesia. Y vamos a ver que no es la manera de examinar la iglesia. Porque tú tienes una iglesia de 500 personas no significa que es una iglesia creciendo, una iglesia bíblica. Hay iglesias que son grandes, que son iglesias bíblicas y están creciendo también. Pero quiero ver algo más importante, cómo nosotros podemos ver la iglesia para ver si nosotros realmente estamos creciendo. Vamos a mirar nuestro texto un momento ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Pablo y Timoteo estaban escribiendo a los santos fieles de la iglesia en Colosa. Y en esta salutación, en esta iglesia, estaba dando gracia Pablo a ellos, estaba orando por ellos, porque Pablo escuchó del amor que ellos tenían por los santos. Y eso se estaba escuchando en otros pueblos, daban testimonio de esta iglesia, y ahora Pablo estaba dándole gracia, conociendo que estaba demostrando ese amor a otros. Y Pablo le dice que estaba orando por ellos con un propósito. Y el propósito lo vemos en versículo 9 al versículo 14. Y cuando examinamos una iglesia, cada miembro debe tener esto en su vida personal.
Y por eso escogí este versículo entre versículo 9 a 14, saqué versículo 10 para nosotros por lo menos mirar una parte, aplicarla a nuestra vida, a ver si nosotros tenemos estos 4 detalles que vemos en versículo 10. Pablo menciona 4 cosas en este versículo. No vamos a estudiar, como dije, todo, pero quiero mirar versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ven los 4 ahí en versículo 10? Primeramente dice, para que andéis. Hermanos, cuando vemos la palabra andéis o camino en la Biblia, está hablando de nuestra manera de vivir, para que andéis como es digno del Señor, que vivamos en una manera que refleje lo que Dios ha hecho por mí y lo que está haciendo. Hermano, escuche bien, tú estás viviendo en una manera que refleja lo que Dios hizo por ti en la cruz y lo que está haciendo en tu vida cada día. Que otros pueden ver algo diferente en su vida, que tú eres un cristiano, que tú amas al Señor, que el amor de Dios sale por sus palabras, que su comportamiento demuestra que tú eres un cristiano. Vivimos en una manera que refleje lo que Dios ha hecho en nosotros, y no solamente eso en el presente, pero las cosas que va a hacer en nosotros. Número 2 dice, agradándole en todo. Hermanos, tenemos que vivir en agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros y por todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos cada mañana le dan gracias a Dios por lo que nosotros tenemos? Tenemos una cama y lo podemos levantarnos. Tenemos salud y debemos dar gracias al Señor. Tenemos un carro, tenemos casa y son bendiciones de Dios. Aún muchos dicen, mira lo que yo hice, mira lo que yo tengo, pero realmente todo viene de Dios y en cualquier momento Dios te lo puede quitar en un segundo. Debemos agradar a Dios, dice ahí, en todo, por las cosas pequeñas, por las cosas grandes, agradar a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz. Por eso yo tengo perdón de pecado, por eso yo tengo vida eterna, por eso yo puedo clamar las promesas en la Biblia, y debemos vivir una vida en agradecimiento por estas cosas que Dios hace en nosotros. Después dice, llevando fruto en toda buena obra. El fruto espiritual, alabar a Dios, dar su diezmo, llevar una vida piadosa, ese producto de una vida justa. Esos son los frutos que nosotros vemos de una persona que está viviendo una vida piadosa. Vemos esos frutos espirituales. Y termina aquí en versículo 10 diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. La evidencia de crecimiento espiritual incluye el amor más profundo de la palabra de Dios. Ojalá que cada hermano aquí esta noche tiene un amor profundo para la palabra de Dios. Que tú te levantas cada mañana con ese gozo de que yo puedo y tengo el privilegio de estudiar la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo me va a enseñar, va a abrir mis ojos para yo entender las cosas que encontramos en la Biblia. La evidencia de crecimiento espiritual incluye este amor de la palabra de Dios, una obediencia más perfecta, una fe basada en Cristo, un amor para otros. Son evidencias de un crecimiento espiritual. Qué bendición es cuando escuchamos en la iglesia y vemos hermanos crecer en el Señor. Da gozo porque vemos que el poder de Dios ayuda para nosotros crecer más en el Señor. Y cuando examinamos nuestra iglesia bíblicamente, a ver si estamos creciendo, tiene que empezar con nosotros mismos. Tiene que examinarnos a nosotros primero. Por eso miramos a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Hermanos, si tú estás creciendo en el Señor, la iglesia va a crecer.
Porque si yo estoy obedeciendo a Dios, significa que yo voy a hacer las cosas que Dios me manda. Yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a servirle a Él. Yo voy a testificar para que otros vengan a la iglesia y se puede añadir. Si yo estoy bien con Dios, la iglesia va a crecer. Porque estamos haciendo las cosas que Dios nos manda como iglesia y como cristiano. Ojalá, hermanos, que tú está creciendo, que tú puedes decir esta noche: yo tengo más conocimiento de la Biblia que el año pasado. Yo veo en mi vida personal que yo estoy creciendo y soy diferente que el año pasado. Que no estamos caminando en la otra dirección, pero que estamos creciendo más en el Señor. Y se ve por la obediencia, se ve por nosotros siendo fieles al Señor. Y tenemos que examinar a ver si estoy bien delante del Señor. Hermano, si tú te preguntas esta noche: yo estoy bien delante de Dios. No estoy diciendo que está perfecto, pero si estoy bien delante del Señor. Estamos leyendo la palabra de Dios cada día. Estamos en oración cada día. Y cada persona está haciendo su parte en este cuerpo. Que están usando sus dones espirituales para la edificación de la iglesia. Que estamos obedeciendo el mandato de venir a la iglesia. Que estamos dando nuestro diezmo. Que estamos participando en misiones. Estamos dando para que otros puedan ir en misiones. Nosotros también obedeciendo ese mandato. No solamente dando para que otros puedan ir, pero que yo también en mi vida estoy obedeciendo de ir y hacer discípulos. Y yo estoy tocando puertas y yo estoy pasando invitaciones y yo estoy invitando a otros a la iglesia. Ojalá que esta noche tú puedas decir: yo estoy bien delante del Señor. Tengo mis pecados confesados delante de Él. No hay nada que está en medio de yo y el Señor. No soy perfecto, pero estoy viviendo la vida que le agrada a Él. Y es importante que nosotros vivimos en esa manera para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tú sabes cuando tú estás bien delante del Señor porque tú tienes esa paz en su vida. Tú sabes cuando no estás bien delante del Señor porque el Espíritu Santo te demuestra esas áreas en su vida que no está bien delante de Él. Ahora, si un pastor quiere buscar una base bíblica más fuerte, debe dejar de medir su iglesia con números. Una manera de ver si nuestra iglesia está creciendo o si somos bíblicos no tiene que ver de la cantidad de personas que vienen a la iglesia. No debemos examinarnos en cuántos vienen a la escuela dominical. Es bueno que venga a la escuela dominical. No debemos examinarnos en cuántos vienen a los servicios. No debemos examinar nuestra iglesia de cuánta ofrenda nosotros damos. O cuántos damos a misiones. O qué grande es el edificio. Esa manera de examinar a nuestra iglesia a ver si estamos creciendo es algo humano. No se encuentra en la Biblia. El mundo, pues, ellos ven números. La Biblia nos dice, la manera de ver su iglesia es si tiene esta cantidad de números en su iglesia. Eso es algo que los humanos nosotros inventamos. Y tú puedes tener una iglesia de 500 personas, pero no ser una iglesia bíblica. Tú puedes tener una iglesia de 500 personas, pero no ser una iglesia creciendo espiritualmente. Mucha iglesia está enfocado en programas en vez de discipulando, programas de música, programas que tenemos en la iglesia. Ni viniendo a la iglesia te salva a ti. Solamente poniendo tu fe en Cristo y creyendo lo que hizo por nosotros en la cruz te va a salvar. Y ese mensaje en la palabra de Dios lo utilizamos, lo predicamos para que la gente escuche esta verdad. Si los principios de la iglesia no es la predicación, pues no es una iglesia bíblica. Y no es una iglesia creciendo.
Tenemos lo principal de nuestra iglesia. Nuestro enfoque debe ser la predicación de la palabra de Dios. Los números no significan nada en relación con la verdadera condición espiritual de una iglesia. Y cuando nos centramos en números, pues crea en nosotros el orgullo. Mira cuántas personas yo tengo en mi iglesia. A veces entre los pastores, así se miden. Tú tienes 100 personas en su iglesia. Wow, esa iglesia es tremenda. Esa iglesia está creciendo. Tú tienes 40 personas. Wow, ustedes, hay muchos problemas allá. No podemos medir la iglesia en la cantidad de personas, pero en otras maneras que vamos a mirar en este momento. No queremos traer ese orgullo y también desánimo. Si comparamos nuestra iglesia con otros, podemos tener orgullo porque tenemos más que otros, o podemos tener desánimo. Wow, solamente tenemos 40 personas. Podemos desanimarnos. Hermano, si tú quieres ver qué grande es tu iglesia verdadera, lo vemos en la asistencia de los domingos por la noche y los miércoles. El núcleo de la iglesia es lo que vienen domingo por la noche y los miércoles, no es lo que vienen los domingos por la mañana. Estaba leyendo esta semana en preparación de esta predicación, hablando de números, y había una iglesia que por la mañana habían 1,000 personas cada domingo por la mañana. Escuela dominical tuvieron 400 personas en la escuela dominical, pero los miércoles había solamente 10 personas cada miércoles. Una asistencia el domingo por la mañana de 1,000, pero cuando vino los miércoles, solamente de esos 1,000 vinieron 10 personas fielmente los miércoles. Tristemente, entre los pastores siempre se comparan según los números. Cuando muchos tienen más que los otros, empiezas a veces dudar su trabajo, su esfuerzo, y empieza a preguntar, ¿qué yo estoy haciendo mal? ¿Por qué nuestra iglesia no tiene esa cantidad? Solo estoy diciendo que la cantidad de personas no determina el crecimiento espiritual de la iglesia. En la Biblia no vemos títulos de grandes y más grandes, pero vemos títulos como fieles e infieles hablando de las iglesias. No se conocía como la iglesia que está creciendo más rápido. Eso no es un nuevo idioma de testamento, es un lenguaje del mundo, de los números. Una iglesia que tiene 60, que se esfuerza para ser una iglesia pura para Cristo, una verdadera casa espiritual hecha de vida de piedras, es más agradable a Dios y tiene más potencial espiritual que una iglesia que tiene cientos de personas que están calentando las sillas. Cuando digo calentando las sillas, estoy hablando de que ellos vienen solamente por venir y no hacen nada. Rápidamente quiero darle algunas preguntas que debemos hacer para ver si nuestra iglesia es bíblica y a ver si nuestra iglesia está creciendo. Número 1, debemos de preguntar, ¿la iglesia está viniendo personas y están siendo salvos? La iglesia está viendo personas ser salvos. Hermanos, la iglesia que está creciendo es una iglesia que ve personas venir a la iglesia y recibir a Cristo como Salvador. Una iglesia que está creciendo es una iglesia que ve vidas cambiadas, que estamos viendo bautismos en la iglesia, que vemos cuántas personas están creciendo en el Señor, cuántos miembros están realmente estudiando la palabra de Dios, cuántos miembros son parte de un servicio de oración, cuántos hogares son santos y separados del mundo. Cuando empezamos a examinar la iglesia, estas son las preguntas que realmente debemos preguntar. No cuántos números tengo, pero cuántas familias en la iglesia
están viviendo una vida santa y están separados del mundo? ¿Cuántos hogares están creando niños para Cristo? ¿Qué por ciento de esposas o esposos son líderes espirituales de sus hogares? ¿Cuántos hombres en la iglesia son líderes no solamente de su hogar, pero en la iglesia? ¿Qué por ciento de damas son amas de casa espirituales y cuidan de su hogar? ¿Qué por ciento de niños en los hogares son disciplinados y educados bíblicamente? ¿Qué por ciento de jóvenes tienen un fuego para las cosas espirituales? ¿Cuántos de esos jóvenes son rendidos a Cristo y separados del mundo? ¿Cuántos miembros tienen un corazón para las almas perdidas y salen a ganar almas? Esas son cosas que determinan a ver si la iglesia está creciendo. El crecimiento de la iglesia, los hermanos, los cristianos, las familias, vemos crecimiento entre ellos. Demuestra un crecimiento en la iglesia, demuestra una iglesia bíblica. Y tenemos que examinar si nosotros como iglesia tenemos actividades o programas para alcanzar a los perdidos. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a ellos que no conocen a Cristo? Nosotros estamos preparando hombres y jóvenes para el ministerio. Tenemos que mirar si nosotros como iglesia somos más fuertes espiritualmente que los años anteriores. Estas son cosas que preguntamos, aún como pastores, están preguntando para examinar su iglesia. Cada año yo miro a la iglesia antes de enero y yo miro los ministerios y yo miro a ver si nosotros estamos en el camino correcto, qué debemos de cambiar, qué tenemos que añadir, qué tenemos que hacer para ser una iglesia que honra al Señor, y examinamos estas áreas en la iglesia. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Hermanos, no somos una iglesia perfecta, pero debemos examinarnos a ver si somos una iglesia bíblica y una iglesia que está creciendo espiritualmente. Ojalá que esta noche tú puedas decir, yo estoy creciendo espiritualmente. Y si cada persona ve en su vida que están creciendo, significa que estamos predicando, porque el poder de Dios es que nos ayuda a nosotros a crecer. Cuando hacemos las cosas que agrada a Dios, Dios después llena la iglesia. Pero cada uno tiene que hacer su parte en este cuerpo. Hermanos, ojalá que tú conoces que es tu parte en este cuerpo y que está cumpliendo esa parte, tu parte en este cuerpo, utilizando lo que Dios te ha dado para edificar la iglesia. Hermanos, vamos a trabajar juntos para que seamos una iglesia que agrada al Señor. Que siempre seamos una iglesia bíblica, que siempre seamos una iglesia que está creciendo en el Señor, y dejar que el Señor traiga y añade y los números crezcan y la iglesia se llene y las sillas se llenen, porque estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Ahí mismo, con sus ojos cerrados, vamos a hablar con el Señor un momento sobre la iglesia y vamos a preguntarnos, examinarnos esta noche, a ver si yo estoy haciendo mi parte en la iglesia para su crecimiento. Tú estás utilizando sus dones espirituales en la iglesia, lo que Dios te ha dado para edificar la iglesia. Tú estás sirviendo a Dios en la iglesia. En su vida espiritual tú estás creciendo en el Señor. Creo que en los últimos tiempos vamos a ver menos iglesias bíblicas, menos iglesias creciendo en el conocimiento del Señor. Pero tenemos que orar que nosotros como iglesia Bautista Nueva Vida, seamos una iglesia que es bíblica, una iglesia que sigue la Biblia, que predica la Biblia, y una iglesia que está creciendo. Las familias están creciendo, los jóvenes están creciendo, los niños, matrimonios están creciendo. Estamos viendo personas venir a recibir a Cristo, ser bautizado, ser discipulado, ayudar en la iglesia. Vamos a orar esta noche que Dios nos ayude a ser una iglesia bíblica,
una iglesia que está creciendo y individualmente nosotros examinarnos. Dios, ayúdame a crecer más en ti. Ayúdame, Señor, para estudiar más tu palabra. Ayúdame, Señor, para ponerte a ti primero y ser fiel a ti. Como Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de predicar. Señor, queremos ser una iglesia que te honra a ti. Queremos ser una iglesia que está haciendo tu voluntad. Queremos una iglesia que tiene hambre para la palabra del Señor. Queremos ser una iglesia que está apoyando misioneros para que ellos puedan ir a lugares a compartir el Evangelio. Queremos ser una iglesia donde nosotros mismos estamos saliendo para compartir el Evangelio. Queremos ser una iglesia donde nosotros mismos estamos creciendo en el Señor. Oh Señor, te pido que tú nos ayudes para ser fiel a ti en todo momento. Señor, que podemos ver nuestra iglesia un crecimiento espiritual, también crecimiento en números, que tú puedes añadir en la iglesia para que podamos hacer un trabajo utilizando más personas para alcanzar nuestro pueblo. Gracias, Señor, por este pasaje, por este tiempo. Ahora que vamos a terminar con este último himno, te pido, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares esta noche, que podemos regresar este domingo, las damas este sábado. Y, Señor, que tú no permite esta tormenta que pase por nosotros, y gracias que ha ido por el sur grandemente, pero que ni permite la lluvia el sábado para que las damas puedan estar aquí presentes y disfrutar de este tiempo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos.